Cordiales saludos, muchas gracias por estar visualizando este vídeo. Hoy vamos a iniciar con este módulo denominado Conceptos Estadísticos Fundamentales para el Laboratorio Analítico, en el marco de nuestra diplomatura referida a aspectos técnicos de la calidad en el laboratorio de química analítica, orientado a los lineamientos, directivas de la ISO IEC 17025 en su última versión, es decir, la 2017. Vamos a iniciar este módulo con errores experimentales. Este tema lo hemos tratado de manera cualitativa, aunque incluso hemos realizado algunos cálculos muy simples en módulos anteriores, ¿sí? No obstante, vamos a seguir hablando de errores a lo largo de toda la diplomatura, ya que nuestro objetivo es obtener resultados exactos. Y cuando hablamos de resultados exactos nos referimos a resultados con un error experimental aceptable. Sabemos ya, o hemos mencionado, no existen resultados con un error cero, ¿sí? Siempre nuestro resultado va a estar afectado de un error. Bueno, lo tenemos que tener controlado y en un margen aceptable. Entonces, vamos a profundizar sobre este tema, vamos a hacer algunos cálculos. Y bueno, con la idea de afianzar este concepto tan fundamental. Aquí en pantalla tenemos algunas referencias principales dentro de lo que es el área de la metrología. Primero, el vocabulario internacional de metrología, que son conceptos básicos y generales y términos asociados, obviamente a lo que a metrología se refiere. Allí podrán hallar conceptos relacionados a, errores, incertidumbre, cuestiones referidas a instrumentación, resolución, conceptos relacionados a precisión, exactitud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se relaciona con la metrología. Nosotros vamos a trabajar con metrología orientada al laboratorio analítico. Estamos midiendo, entonces cuando medimos aplican todos los conceptos de metrología y cuando nosotros trabajamos en un laboratorio utilizamos instrumental que nos sirve para medir, obviamente, dependiendo qué tipo de instrumental. Obviamente no es lo mismo una bureta para realizar valoraciones, titulaciones, que un equipo, un cromatógrafo HPLC. Donde dentro de un cromatógrafo, como hemos visto, tenemos múltiples variables, múltiples subsistemas que miden. Tenemos detectores que tienen distintos parámetros que continuamente están midiendo una n cantidad de parámetros. Es toda una especie de caja negra, por decirlo de alguna forma, donde se están midiendo de forma continua muchos parámetros y cuyo resultado después o cuya salida de esa caja negra es un resultado analítico en definitiva. Aplican obviamente todos estos conceptos de metrología. Obviamente si estamos hablando de un instrumento más simple como una bureta, donde simplemente entre comillas medimos un volumen y ese volumen después se va a traducir en un resultado analítico, obviamente también aplican estos conceptos de metrología referido a lo que es una medición de volumen, lo que es una magnitud de influencia, lo que es error, resolución, incertidumbre, etcétera, ¿sí? Todos esos conceptos, como les decía, los van a poder hallar en esta guía, ¿sí? El vocabulario internacional de metrología. Su última versión es la de 2012, de forma libre y gratuita. Después tenemos la guía ISO IEC 99, que contiene exactamente lo mismo, ¿sí? Se refiere a lo primero, a la primera referencia aquí citada. Solamente que, en el primer caso uno puede acceder a esa guía de forma libre y gratuita. Esta que he citado aquí está en inglés, pueden conseguirla en francés y, lo que es más importante, la podemos hallar también en español, desde la CENAM de México o desde el Centro de Metrología de España. Esta última está en la literatura, en la carpeta de literatura que ustedes podrán hallar ahí en la plataforma del curso o de la diplomatura. Si quieren obtenerla en guía ISO, la van a poder obtener, pero tiene un costo, obviamente.
Tiene exactamente el mismo material, así que la recomendación obviamente es la de arriba, ¿sí? Después sí tomaremos conceptos, no tanto ahora, sino para más adelante, respecto de la serie ISO 5725, que son 6 partes. Es una serie muy importante que tiene en cuenta bueno, cuestiones metrológicas y cuestiones estadísticas, ¿sí? Y bueno, es como la madre de todos los desarrollos metrológicos, estadísticos que vamos a ver, ¿sí? Y que bueno, citan también muchas otras normas, ¿sí? Van a encontrarlas en muchas citas dentro de normas, incluso la 17025, por ejemplo. Cuando digo 17025, me estoy refiriendo a la ISO IEC 17025 en su versión 2017, ¿no? Para ahorrar palabras, muchas veces voy a decir simplemente la 17025, para no estar repitiendo a cada rato. Para introducirnos en el concepto de error, debemos abordar previamente el concepto de variabilidad. En este caso, en las mediciones analíticas. Bueno, cuando nos referimos a variación, nos referimos a un cambio, es decir, necesitamos repetir un dado proceso, ¿no? Hablamos de la variabilidad del clima. Si hablamos de que el clima hoy está diferente a como era antes, bueno, implica realizar una comparación desde la actualidad hacia el pasado. Bueno, en el caso de las mediciones analíticas implica hacer mediciones sucesivas, o sea, de pronto repetir la medición de un volumen, repetir la medición de una masa, repetir el resultado o un análisis titulométrico, cromatográfico, etc. Implica hablar de variaciones, ¿sí? No siempre, como lo hemos mencionado, un proceso se va a repetir de manera idéntica. Siempre van a existir pequeños cambios o grandes cambios, ¿sí? Van a existir cambios, en definitiva, que bueno, van a lograr que dos resultados no sean exactamente iguales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos cifras significativas, cifras inciertas? Bueno, siempre a los resultados los vamos a expresar de forma numérica, de forma matemática. Matemática es la herramienta que tenemos para describir nuestra realidad cuantitativa, digamos. Y bueno, cuando lo expresamos en números, y ya hemos visto que dentro de los números hay cifras que permanecen constantes y hay cifras que varían. Bueno, estos cambios, esta variabilidad, estos errores se van a reflejar en, obviamente, la cifra que varía, en las cifras inciertas, ¿sí? Bueno, eso ya lo hemos mencionado en módulos anteriores, ya cuando abordamos el tema de química analítica. Bueno, la definición de error, obviamente, si no se menciona lo contrario, la definición es extraída del vocabulario internacional de metrología, que puede haber, en algunos casos, algunas diferencias sutiles entre distintas publicaciones. Recordemos que estos conceptos que manejamos, el vocabulario de metrología, la ISO, provienen de Europa, mientras que si vemos publicaciones americanas de Estados Unidos, por decir ASTM, Standard Methods y demás, podemos encontrar algunas diferencias que vamos a intentar tenerlas en cuenta para después no cometer algún error, un error terminológico, digamos, ¿sí? Bueno, error de medida o error a secas. Cuando uno habla de error de medida o error a secas, nos estamos refiriendo a la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Existe la diferencia, digamos, se refiere o pensamos en dos números, ¿sí? En dos valores. Por ejemplo, un valor medido, yo mido una temperatura, 10 grados, vamos a escribir 10 grados,
y un valor de referencia que lo podemos representar, por ejemplo, con un termómetro de referencia, un termómetro patrón, ¿sí? Si con el termómetro patrón yo mido 11 grados y con mi termómetro, el que uso en el laboratorio, vamos a llamarle mi termómetro de trabajo, mido 10, bueno, la diferencia va a ser de menos 1 grado, ¿sí? En este caso estamos hablando de grados Celsius. Podemos hablar también de grados Kelvin, siempre que nos refiramos al sistema internacional, o de pronto Fahrenheit, pero bueno, eso ya no forma parte del sistema internacional. Aunque en el sistema, en muchas publicaciones americanas vamos a ver grados Fahrenheit, ¿sí? Es más, si compramos equipo importado, o incluso en distintas aplicaciones de cálculo, etcétera, vamos a encontrar el grado Fahrenheit, ¿sí? Es una medida bastante utilizada bueno, por el sistema anglosajón. Por eso es importante a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la norma ISO, que intenta estandarizar, o las normas ISO, que son, bueno, sistemas, digamos, para estandarizar lo que se refiere a mediciones, bueno, al menos en los casos que a nosotros nos interesa, nos ocupa, siempre estamos orientándonos al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, pero bueno, vamos a encontrar medidas de presión en PSI, temperaturas en Fahrenheit, moles por litro, muy habitual en los químicos. Ya sabemos que el litro, por ejemplo, no es una unidad del sistema internacional, aunque la vamos a utilizar, la vamos a ver con mucha frecuencia. Es más, nosotros como químicos la seguimos utilizando. Pero bueno, ahí vamos a ir mencionando estas pequeñas discordancias, por decirlo de alguna manera, respecto de cómo expresar conceptos, mediciones, etc. Bueno, entonces, menos 1 grado Celsius es la diferencia entre 10 y 11, es la diferencia entre el valor medido y un valor de referencia. Eso es error, y es la diferencia entre un solo valor, ¿sí? Anoten eso, un solo valor. Bueno, hablamos de errores. Antes de proseguir, menos 1 grado, que es nuestro error de medida, tiene dos componentes, ¿sí? Vamos a empezar a clasificar. Algo de esto ya hemos visto, ¿no? Pero cuando pensamos en esta diferencia de menos 1 grado, bueno, va a tener componentes de error. Por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? Si yo, por ejemplo, vuelvo a repetir este proceso, quizás ahora cuando vaya a medir con mi termómetro de trabajo, en lugar de darme 10 grados, me dé 10.5, ¿sí? Yo acá estoy escribiendo medio feo con el mouse, acá sería 10.0, acá 10.5, vamos a suponer que esto es 11.0, entonces 10.5, vamos a suponer que ahora vuelvo a medir, vuelvo a determinar el error, y ahora la diferencia no va a ser de menos 1 grado, sino que va a ser de menos medio grado. Y así, quizás si vuelvo a medir, en vez de darme 10.5, me va a dar 10.3, y el error, bueno, siempre va a ser levemente diferente. Va a tener la misma dirección, siempre me va a dar negativo. Perdón, el mismo sentido, ¿sí? Siempre me va a dar negativo, pero siempre va a haber una leve diferencia, ¿sí? Bueno, por eso de la variabilidad que yo tengo, por eso de que existen distintos factores que no puedo controlar suficientemente, digamos, y que me van a generar estas diferencias en cuanto al error que yo determino. Bueno, mirando esto, aparecen o podemos pensar en dos tipos de errores diferentes.